Los presento, ¿sí? ¿Empezamos? Eh, claro, ya. A ver, apaga un ratito, Vladimir, para presentarnos. Ya, doctor. Ya. Buenas noches con todos. Continuando el capítulo de Catarata, tengo el agrado de presentar a los dos ponentes del día de hoy. Contamos con Vladimir Martel, que es residente del tercer año del Instituto Nacional de Oftalmología, y el doctor Jorge Ruiz Orrego del Servicio de Córnea del mismo instituto. Vamos a tocar el tema de catarata intumescente. Espero que les sea de su agrado. Adelante, vamos a empezar con unas pequeñas preguntas, luego la plática de Vladimir y posteriormente con la plática del doctor Ruiz y las preguntas del caso. Adelante, Vladimir. Gracias. Ya. Vamos a dar unos minutos para que terminen de responder las preguntas. Este tema, bueno, se ha tocado el tema de catarata blanca, se han intentado un caso clínico de cataratas blancas, pero todavía hay cierta confusión con algunos términos. Por eso vamos a tocar, esperamos que ahora les quede claro después de la exposición de Ángel, que el doctor Vladimir Martel quede claro y no tenga confusión con los términos. Está en tus manos, Ya, Vladimir. doctor. Esperemos que no salgan más confundidos. Y no acá te chancamos, no te preocupes. Viendo las respuestas, porque soy moderador, ¿no? No tengo opción Y tú no, responder. no, te salvaste, no vas a poder responder. Ya. ¿Qué pasó, doctora? A ver, los 30 segundos más y ya paramos la... Claro, Pepe pregunta, dice que no le sale dónde responder las preguntas. Pero ahí debería salir, claro. ¿Será que acaba de entrar? Y a lo mejor Sí, sí. sí, es posible que a los que recién acaban de entrar no les desaparezca, ¿no? Ah, puede ser, sí. Viene ya al 58. De que llegamos a que llegue al 60% ya paramos. Ya no meta ahí, creo que ahí lo deja, ahí creo que lo paramos ya, Pedro, ¿no? Ya 60, ya 60. En 50. ¿Cuántos participantes somos? 140, buen grupo. Va 60% de votados, 60% en voto, 82. Ya está bien.
Ya es para leer más, pues ya. Ya. Quiero... Después sí Ángel lo va a responder más tarde, al final de su charla. ¿Pero quién detiene el doctor Muro? Sí, ya está parado, ¿no, Pedro? Ya está parada, Sí, ya está parado. 84. Sí, 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 ustedes sí. también pueden poner compartir en el momento que quieran ver los resultados o me avisan. Claro. Ya. Ya. ¿Se ve mi pantalla ahora? Lo principal. Sí, pero tengo la vista de la encuesta. Ya, ok, sí. Sí, ya. Entonces, ¿puedo empezar, doctor? Sí, adelante. Ya. Entonces, muy buenas noches con todos. Bueno, vamos a hablar sobre catarata intumescente. Hace algunos días ya nuestros compañeros ya nos expusieron sobre catarata blanca. Como dudas tal vez sobre los términos, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar, ¿no? ¿Por qué una catarata es blanca, no? En un estudio que se realizó, en los cuales se valoran las cápsulas anteriores de pacientes operados, se valoraron cápsulas anteriores de pacientes con cataratas seniles normales y pacientes con cataratas blancas. Se observó que en las cápsulas anteriores de las cataratas seniles normales, las células epiteliales tenían una distribución simétrica, tanto en sus separaciones como en su distribución, ¿no? Y se veía que la membrana basal no sufría mayor alteración, ¿no? Pero en los pacientes con cataratas blancas se observaba que las células epiteliales aparecían edematizadas, había un aumento en el espacio que las separaban, la membrana basal también aparecía alterada, en las zonas apicales de las células aparecían unas especies de esferas que podrían corresponder a proteínas desnaturalizadas, que posteriormente podrían conformar estos corpúsculos de Morgani, que son corpúsculos eosinofílicos, los cuales van a generar un poder osmótico y van a hacer que pase en este caso humor acuoso desde la cámara anterior hacia el espacio intracristaliniano, lo que haría que se dematicen las fibras corticales y la catarata adopte este aspecto, ¿no? Este aspecto blanco, o lo que se va a conocer como una catarata madura, ¿no? Entonces, estas cataratas maduras se presentan sobre todo en países que están en vías de desarrollo por la misma demora que existe en la atención de las personas. Estas cataratas pueden ser seniles, tal vez pueden ser secundarias a traumas o a uveitis, o también pueden ser congénitas, ¿no? Entonces, estas cataratas tienen una evolución. Una catarata inmadura es la catarata que en su mayoría de fibras corticales tienen su aspecto transparente, ¿no? Como lo podemos observar acá. Pero mientras va avanzando la catarata, van apareciendo estas opacidades en formas de cuña desde la zona periférica hacia la zona central. Entonces, mientras avanza estas opacidades, toda la corteza se va a hidratar por estos corpúsculos de Morgani que van haciendo que pase agua hacia el espacio intracristaliniano, y cuando todas las capas del cristalino, y además cuando la mayoría de las fibras corticales ya aparecen opacas, la catarata va a adoptar este aspecto blanquecino, ¿no? Lo cual se va a conocer como catarata madura. Entonces, esta catarata madura, si en su evolución las fibras corticales empiezan a edematizarse demasiado, el cristalino va a empezar a hincharse, y la cápsula anterior del cristalino se va a ver con una mayor curvatura, como lo podemos observar acá, e incluso va a disminuir la profundidad de la cámara anterior, ¿no? Entonces, lo característico de una catarata intumescente es que la presión intracristaliniana está aumentada. Pero ¿qué es lo que pasa si esta catarata empieza a perder líquido, ¿no? Como por ejemplo, por el mismo daño que puede haber tanto en la membrana basal como en las células epiteliales, en zonas donde no hay presencia de células epiteliales, por lo tanto no hay bombas de sodio y potasio que regulen este intercambio, va a haber una pérdida de líquido, por lo cual se va a empezar a deshidratar este cristalino, ¿no? Entonces, si la deshidratación es tanta, solamente va a quedar un núcleo duro, como lo podemos observar acá. La corteza va a parecer más delgada, la cámara anterior va a parecer más profunda, y se va a llamar
una catarata hipermadura, ¿no? Entonces, lo característico de esta catarata hipermadura es que la cápsula anterior va a aparecer fibrosada, ¿no? Que es lo que le diferencia del resto de cataratas. ¿Qué es lo que pasa si una misma catarata madura o tal vez una catarata intumescente que no llegó a producir síntomas, tal vez como un cierre angular, como un glaucoma focomórfico, si todas las fibras llegan a edematizarse, no hay mucha pérdida de líquido, y estas mismas fibras corticales en su evolución presentan un proceso de autólisis, si llega a comprometer a todas las fibras corticales, estas fibras van a licuefactarse, van a adoptar un aspecto de un líquido lechoso, y dentro del cristalino el núcleo va a estar flotando, lo que se va a conocer como una catarata morganiana. Entonces, esa es la principal diferencia de las cataratas maduras, ¿no? Bueno, en este cuadro vamos a observar que si diferenciamos la catarata madura de la intumescente y la hipermadura, algo muy característico es que en las cataratas intumescentes vamos a encontrar que en la ecografía del modo A va a haber picos de alta reflectividad por las diferentes densidades que existe dentro de ella, ¿no? Entonces, en su evolución, si la catarata madura o la catarata intumescente, por ejemplo, la catarata madura en ojos predispuestos, tal vez en ojos de menor tamaño, si este aumento de volumen puede ser suficiente, va a llegar a producir un glaucoma facomórfico. En casos de catarata intumescente, si la hinchazón es demasiada, también no va a producir un glaucoma facomórfico. En los casos de la catarata hipermadura, mientras se va perdiendo este líquido, va a ir arrastrando proteínas también hacia la cámara anterior y puede producir un glaucoma facolítico o un glaucoma anafiláctico. Entonces, la catarata intumescente se va a caracterizar por una disminución de la amplitud de la cámara anterior y también por un aumento de la curvatura de la cápsula anterior. Entonces, en la ecografía modo A vamos a ver estos picos de alta reflectividad en el espacio cristaliniano por las mismas densidades que hay, zonas más líquidas, fibras edematizadas, un núcleo duro, y lo mismo en la parte posterior del núcleo. Entonces, ¿solamente es eso en la catarata intumescente? Pues no tiene otras dificultades que tienen un riesgo de complicar una cirugía. Por la misma hinchazón que presenta, la cápsula va a ser más fina, ¿no? Y por lo tanto más frágil. Las zónulas van a parecer más estiradas, incluso van a estar ausentes o débiles en algunas zonas. Lo característico que es la presión intracapsular, que va a estar muy elevada, no va a haber reflejo rojo, por lo cual necesariamente se debe teñir la cápsula, y dentro de esta catarata va a haber un núcleo duro muy denso también, ¿no? Que va a dificultar la focomultiplicación. Entonces, en un estudio que se realizó, en el cual se evaluaron distintos tipos de cataratas maduras, cataratas blancas, se pudo clasificar mediante OCT de segmento anterior a la catarata en 4 tipos, ¿no? Según sus características dentro del cristalino y el comportamiento que tienen en el momento de iniciar la capsulorrexia, ¿no? Entonces, el tipo 1 son cataratas que, como observamos acá, tienen un núcleo denso y solamente algunas fibras corticales en pequeñas cantidades van a aparecer edematizadas, ¿no? Lo característico de estas cataratas es que en el momento de iniciar la rexis solamente va a haber una pequeña salida de un poco de líquido a través del agujero que se está realizando. Estas cataratas no tienen la presión intralenticular elevada, ¿no? Como podría corresponder, por ejemplo, a las cataratas maduras. Esto no es una evolución, más sí solamente los tipos de cataratas. Entonces, lo que nos interesa de esta clasificación es el tipo 2, ¿no? En el tipo 2, las cataratas van a tener estas características. Va a haber líquido entre la cápsula anterior y esta banda amarilla, ¿no? Esta banda amarilla va a representar a las fibras corticales que están muy edematizadas, y entre estas fibras también va a haber estos espacios, ¿no? Estos espacios que son los que van a tener una presión aumentada y además es un núcleo duro, ¿no? Entonces, el comportamiento que tienen estas es que al momento de iniciar la rexis no va a haber salida de líquido lechoso, pero sí va a haber una protrusión de estas fibras corticales que están edematizadas y un alargamiento de estos espacios que había entre ellas, ¿no? Entonces, esta es la catarata que realmente puede ser catalogada como intumescente, que tiene el mayor riesgo del desarrollo de un desgarro de la cápsula anterior, y que, como vemos acá, no va a salir ese líquido lechoso, ¿no? Que creo que es lo principal. Hay un tercer y un cuarto tipo. En el tercer tipo va a haber unas zonas ya de licuefacción. En el momento de iniciar la rexis va a haber salida de líquido lechoso en poca cantidad,
mientras sale este líquido, la cápsula ya se va a aplanar y la presión intracristaliniana va a disminuir, ¿no? En un cuarto tipo, todas las fibras ya van a estar licuefactas y el núcleo va a estar flotando dentro del cristalino. En el momento de iniciar la rexis va a haber una abundante salida de este líquido lechoso, y conforme sale este líquido, la cápsula va a aplanarse e incluso va a llegar a hundirse, ¿no? Entonces, el tercer y el cuarto tipo, aunque tienen ligeramente la presión intralenticular elevada, no tienen tanto riesgo del desarrollo de bandera argentina como lo es el segundo tipo. Entonces, debemos evaluar bien a los pacientes, hacer una buena historia clínica, una buena exploración ocular, saber por qué puede haber sido la catarata intumescente, ver si hay alguna patología asociada, hacer exámenes complementarios, una ecografía, porque hasta el 9% de estas cataratas pueden tener algún compromiso del segmento posterior, hacer distintos exámenes como para ver el estado general del ojo y también exámenes que nos puedan ayudar a evaluar si esta catarata intumescente va a producir un glaucoma facomórfico o si realmente es intumescente, ¿no? Entonces, uno de los exámenes es la UVM, ¿no? En este estudio se comparó 40 cataratas maduras que desarrollaron glaucoma facomórfico versus 40 cataratas maduras que no lo desarrollaron. Entonces, se encontró que la distancia de apertura del ángulo estaba disminuido en las cataratas que desarrollaron glaucoma facomórfico, como es lo de acá. Esta distancia de apertura del ángulo es una distancia que se mide a 500 micras del espolón escleral desde el endotelio corneal hacia la parte del iris, ¿no? Mediante una línea perpendicular. Bueno, lo importante es que esta distancia va a estar disminuida 0.23 milímetros en los casos de cataratas maduras y 0.15 en los casos de glaucoma facomórfico. Lo otro es la disminución del ángulo del iris trabéculo, 23 grados en cataratas maduras versus 11 grados en pacientes con glaucoma facomórfico. Y algo muy importante también es la distancia de contacto entre el iris y el cristalino, ¿no? Que va a ser menor en pacientes con cataratas maduras, simplemente, y mayor en pacientes con cataratas que desarrollaron glaucoma facomórfico, ¿no? Como lo vemos acá, 0.86 versus 1.30 milímetros. El doctor Centurión hizo un estudio en el cual clasificó las cataratas maduras en normotensas e intumescentes y evaluó que mediante el estudio de OCT del segmento anterior, mediante el sistema Chainflux, encontró estas 4 características de una catarata que tiene el potencial riesgo de intumescencia, ¿no? O que realmente es intumescente. Entonces, estas características son que tenga una forma de esfera, que en la línea media tiene un espesor mayor de 5.5 milímetros, la cámara anterior desde el endotelio hacia la cápsula anterior sea menor a 2 milímetros, y el ángulo comerular menor a 45 grados, ¿no? Entonces, si tenía estas 4 características, la catarata podría ser catalogada como intumescente. En otro estudio, también se evaluó la intumescencia y las cataratas, se compararon los ojos de pacientes con cataratas intumescentes versus el ojo contralateral, y se encontró que el ángulo ecuatorial estaba aumentado en los pacientes en los ojos con catarata intumescente, ¿no? Entonces, ese ángulo ecuatorial, si está aumentado, quiere indicar que hay una esferofaquia completa, y este ángulo se va a hallar mediante 2 líneas, la intersección de 2 líneas, una que va desde el surco ciliar hacia la zona de contacto del iris y el cristalino, y la otra línea desde esta misma zona de contacto hacia la zona más ecuatorial del cristalino, ¿no? Entonces, como vemos este ejemplo, que en el ojo con intumescencia habían 34 grados, y en el ojo que no había intumescencia solamente 14 grados, ¿no? Entonces, si el ángulo era mayor a 17 grados, se podría hablar de una catarata intumescente. Entonces, un reto también es el cálculo de la potencia del lente intraocular en este tipo de pacientes. Como sabemos, son cataratas densas que no van a dejar atravesar la luz, entonces va a dificultar el cálculo en equipos ópticos, ¿no? Como el Lion Master, por ejemplo. Entonces, el gold estándar es la biometría mediante ecografía en modo A, ecografía de inmersión, y para hallar la queratometría va a ser con este queratómetro, como lo menciona en el texto, en un queratómetro portátil, ¿no? Semiautomatizado, que nos va a ayudar mucho para el cálculo del lente intraocular, ¿no? O es la mejor forma de hacer el cálculo del lente intraocular. Entonces, debemos tener un buen plan quirúrgico, prepararse para todas las posibles complicaciones. Está indicado el uso de manitol antes de la cirugía,
20 minutos o 30 minutos antes. Si el paciente tiene signos de desarrollar un glaucoma facomórfico en el momento de la dilatación, se puede poner una IP previa. La anestesia que está indicada es la perivulvar para que logre la quinesia en los ojos. Las incisiones se deben hacer si encontramos zonas de debilidad zonular, claro que lo más alejadas de esta zona de debilidad. Bueno, la capsulorhexis debe tener buena visibilidad, por lo cual se debe teñir y se debe manejar bien la presión intralenticular, ¿no? La hidrodisección no necesariamente se va a hacer por la misma alteración cortical que ya presentan estas cataratas. La facomulsificación va a ser dificultosa, sobre todo porque encontramos un núcleo muy duro, y en algunos pacientes en los cuales la cámara anterior es muy estrecha se puede sugerir una vitrectomía previa, ¿no? Entonces, necesariamente se debe teñir la cápsula, ¿no? Se debe hacer el uso de azul de tripán. Pero el azul de tripán también produce algo, ¿no? Va a hacer que la cápsula sea más rígida, por lo tanto va a ser menos elástica y más frágil y con más riesgo de desgarrarse, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Estas cápsulas deben de teñirse, ¿no? Ya sea mediante burbuja, mediante el empleo de viscoelástico. También se ha visto que en casos de debilidad sonular este azul de tripán puede pasar hacia la cavidad vítrea. Ahora, entonces, siempre que hablamos de catarata intumescente nos viene a la cabeza la bandera argentina, ¿no? Entonces, la bandera argentina es un desgarro radial de la cápsula anterior que se va a producir por la presión intralenticular elevada y que en su mayoría tal vez solamente se limita hacia la cápsula anterior, pero también en un porcentaje este desgarro va a extenderse hacia la cápsula posterior y puede hacer que el cristalino o el núcleo caiga hacia la cavidad vítrea, ¿no? Como vemos en este ejemplo, el doctor punzó con la aguja en forma lateral. No se controló este desgarro, como vemos fue algo sutil que hizo, incluso trató de empujar un poco el núcleo para que no avance el desgarro, pero fue peor, ¿no? Y algo característico de este ejemplo es que no vemos ninguna salida de algún líquido lechoso, ¿no? De la misma manera acá, ¿no? En esos dos casos se hiperpresurizan las cámaras anteriores con viscoelástico de alta densidad, pero igual, ¿no? Al mínimo contacto ya esta cápsula estalla y tampoco vemos salida de algún líquido lechoso, ¿no? Entonces debemos manejar bien la presión intralenticular, ¿no? Conforme ha pasado el tiempo se han creado distintos tipos de técnicas, sobre todo el uso de viscoelásticos de alto peso molecular, y también algunas técnicas para tratar de descomprimir la presión intralenticular, ¿no? Por ejemplo, este es un cuadro de muchos ejemplos de estas técnicas. Vamos a mencionar algunos, ¿no? Tal vez una de las más usadas es la técnica de Rao, ¿no? Que es la descompresión controlada, que consiste en punzar la cápsula anterior con alguna aguja, puede ser hasta 23G, y aspirar ese material cortical, ¿no? Que está licuefacto ahí. Después de eso, después que se ha observado que se disminuye la presión intralenticular, se puede continuar con la rexis de forma normal. Ahora, entonces, esto ha tenido algunas modificaciones, como por ejemplo la punción en este tipo de cataratas, se ve la salida de líquido lechoso. Esta es una técnica de la doble rexis, en la cual primero se hace una rexis pequeña y después se va a hacer una rexis más grande, ¿no? O la técnica en espiral, ¿no? Que también punza la catarata primero, aspira, y empieza a hacer la rexis en forma de espiral, ¿no? Que tiene muy buenos resultados, pero de todas maneras tiene algunos errores, ¿no? En algunos casos en los que se desarrolla la bandera argentina. Y probablemente esto se puede ver que tal vez no todas las cataratas que observamos con estas características que son blancas, tal vez no todas son realmente intumescentes, ¿no? Y estas técnicas funcionan en las cataratas que tal vez no son intumescentes, ¿no? En el momento que nos encontramos ante una catarata intumescente va a producirse una bandera argentina. Bueno, hay otras técnicas como por ejemplo la facocapsulotomía, en la cual se emplea un poder de 45, un poder de faco de 45 y un vacío muy alto para tratar de romper esta cápsula y al mismo tiempo aspirar también el material cortical. En un estudio que se realizó se observó que la tasa de desgarro de la cápsula anterior era era bajo, 2 de 40 en comparación con 22 de 40 en los casos de capsulorhexis convencional, ¿no? Pero a pesar de eso también hay alguna fuente de error, ¿no? Se han creado algunos dispositivos, como por ejemplo este de acá, el cual es
vemos que es como una forma de canasta, la cual se va a poner sobre la cápsula anterior en forma de ventosa y va a emitir un impulso eléctrico, el cual, como dice el mismo artículo, va a vaporizar las moléculas que existen ahí en la cápsula anterior, ¿no? Sin cauterizarlas, sin quemarla. También se ha empleado el FENTO, el láser FENTO segundo, para hacer este tipo de rexis, o las capsulotomías en este tipo de cataratas. Vemos acá dos estudios, de los cuales lo más importante es que no hubo ningún desgarro radial cuando se usaba este láser del FENTO, ¿no? Pero también no hay casos, como en este video, en el que a pesar de que se usa este equipo, vemos como hay una especie de estallamiento por la misma presión intralenticular elevada, y en el momento de teñir vemos que a pesar de eso existe un desgarro radial de la cápsula, ¿no? Y esto probablemente se pueda deber a que como hay una presión intralenticular elevada, no toda la superficie capsular es simétrica, no toda es plana, ¿no? Hay zonas en las cuales hay mayor elevación, por lo tanto el láser no va a caer de forma simétrica en los 360 grados. Bueno, entonces la diferencia con el resto de técnicas, y por ejemplo con el FENTO o con el láser, con el jack láser, es que el FENTO y el jack láser se hacen en cámara cerrada, ¿no? El resto de técnicas tienen que necesariamente abrir la cámara anterior para poder emplear la técnica, ¿no? Esta es la técnica de Richard, en la cual se emplea el jack láser. Se emite un pulso de 1.7 millijoules, algunos lo hacen con 2 millijoules o 1.5. 20 minutos antes de la cirugía se va a crear un desgarro pequeño en forma de diamante o en forma de estrella de 1 a 2 milímetros, ¿no? Y el cual da muy buenos efectos. Pero a pesar de eso no hay estudios grandes sobre eso, ¿no? Más se emplean las otras técnicas creadas. Entonces últimamente se viene hablando de esta técnica, que es la blancopunción, ¿no? La blancopunción es una técnica creada por el doctor Ariel Blanco, en la cual también, a diferencia tal vez del resto de técnicas, similar al jack láser, va a ser mediante una cámara cerrada, ¿no? El doctor lo que hace es introducir una aguja muy fina, 30G, va a hacer una pequeña punción en la zona central, y vamos a ver cómo se crea esta onda, ¿no? Que como vemos no es ningún material de aspecto lechoso, es más bien casi transparente. El doctor no va a sacar la aguja, va incluso a hacer otras punciones adicionales, y va a esperar ahí, ¿no? A que se libere la presión intracristaliniana. Tampoco va a aspirar el doctor. Entonces, ¿cómo es que se explica esta técnica que aparentemente está dando muy buenos resultados y que está siendo empleada en muchos lugares? El doctor lo explica de esta manera, ¿no? Que el ojo tiene una presión intraocular en todas sus partes, pero en casos de catarata intumescente, la presión intracristaliniana va a estar muy elevada. Una vez que abrimos la cámara anterior, va a disminuir la presión intraocular. Y si la presión intracristaliniana está elevada, va a hacer que ese cristalino se abombe más todavía, para tratar de liberar esa presión, lo cual incluso puede estirar la cápsula anterior, y va a hacer que, va a estirar todas las cápsulas, todo el saco capsular, y va a hacer que sea incluso más delgado y más frágil. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ponemos viscoelástico de alta densidad? Vamos a crear otra fuerza que va a tratar de comprimir el vítreo, y como el vítreo no es nada estático, y por las mismas propiedades elásticas que tiene, también va a tratar de empujar el núcleo. Entonces, este empuje del núcleo que hace, bueno, a la vez va a producir este empuje de todas las fibras que están hidratadas y todo el material intralenticular, y al mínimo contacto se va a producir el desgarro radial de la cápsula anterior, ¿no? Entonces, como les he mencionado, probablemente todas las técnicas funcionen en los estudios que se realizan, porque tal vez no todas las cataratas son realmente intumescentes, ¿no? Las cataratas que dejan escapar un líquido lechoso tal vez no tienen tanto riesgo como las que no dejan escapar este líquido lechoso, y más bien lo que sale por ese desgarro que se realiza son las fibras corticales edematizadas, ¿no? Entonces el doctor lo que hace es ingresar en una cámara cerrada, hacer una mínima punción para que las presiones intralenticulares y de cámara anterior traten de igualarse, ¿no? Mientras que espera para que se vaya liberando la presión. Y acá más lo vamos a ver otra vez, ¿no? Porque
esta técnica en el estudio que han presentado se ha empleado en distintos países y aparentemente no ha habido ningún caso de bandera argentina, ¿no? En los 174 casos que aparentemente he estudiado, ¿no? Bueno, eso es todo lo que yo les iba a decir. Acá están las preguntas. Doctor Ruiz, no sé si contestamos ya las preguntas. Sí, responde mejor de una vez las preguntas. Ya, entonces, la primera pregunta, ¿a qué corresponde una catarata intumescente? Como hemos observado, la catarata intumescente es un tipo de una catarata madura, ¿no? A diferencia de la catarata hipermadura, la catarata intumescente va a tener la presión intralenticular elevada, la catarata hipermadura no, la morganiana tampoco. En la catarata hipermadura va a haber un arrugamiento de la cápsula anterior y esta va a ser fibrosada, lo cual también va a dificultar la rexis, ¿no? Y la catarata morganiana va a aparecer como toda la corteza va a estar licuefacta, con aspecto lechoso, y el núcleo va a estar flotando dentro del cristalino. Y tampoco es una catarata blanca normotensa, ¿no? Por el contrario, es una catarata con hipertensión dentro de... La segunda pregunta, ¿qué tratamiento no correspondería para el manejo de una catarata intumescente? Bueno, se emplea el manitol para disminuir la presión positiva que ejerce el vitrio sobre el cristalino. En algunos casos en los cuales hay una disminución de la cámara anterior, de la amplitud de la cámara anterior, se puede hacer una vitrectomía central. También está indicado el uso de viscoelásticos de alta densidad, ¿no? Pero no el uso de acetazolamida, ¿no? Entonces, esas serían las respuestas, ¿no? En la primera, ¿Listo? ¿cuál fue la primera? ¿Cuál fue la respuesta? La catarata madura, ¿no? Es un tipo de catarata madura, la catarata intumescente, Claro, ¿no? Pero claro, un tipo de hipertensa, catarata ¿no? madura, ¿no? Tiene que quedar claro eso, ¿no? Pero mira, Exacto. han dicho hipermadura, Madura, han ¿no? puesto normotensa, todavía hay cierta confusión en los términos, ¿no? Claro. Listo, doctor. Ya. Carlos. Bueno, muy bien, Vladimir, lo bueno es que se están aclarando los conceptos. La idea es aclarar las cosas y que la gente tenga más conocimientos en estas charlas, ¿no? A continuación vamos a continuar con la presentación del doctor Jorge Ruiz. Pertenece al servicio de córnea del Instituto Nacional de Oftalmología. A ver, doctor, va a presentar sobre lo que es manejo en complicaciones de cataratas intumescentes. Adelante, doctor. Ya. Ya, buenas noches con todos. Yo ya no voy a repetir las cosas que ha hecho una muy buena revisión el doctor Martel. Ha explicado bien los conceptos y algunas técnicas que se hacen. Yo voy a presentar un caso clínico de cómo lo manejamos en el instituto de una catarata intumescente. Obviamente lo que uno menos quiere es que se nos presente eso, ¿no? A todos alguna vez se nos ha presentado, este es un caso paciente que yo subestimé este tipo de catarata, era una catarata blanca, no pensé que era intumescente, y tuve una bandera argentina, ¿no? Preferiblemente se pudo resolver, pero tuve un caso, no es el que voy a presentar, ese es otro caso, ¿no? Pero ese es un caso que me sucedió en el hospital. Como sabemos, y ya lo explicó también el doctor Martel, el cristalino tiene hay una presión intercristalina aumentada, intraarticular bien aumentada. Y esta se eleva más o está influenciada por la presión vítrea, ¿no? Hay una anteropulsión. El vitrio lo que hace es empuja más y crea mayor presión dentro del cristalino. Obviamente el humor acuoso nos juega un rol muy importante en el equilibrio, en estos momentos, en tratar de equilibrar esta presión que tiene el cristalino. Entonces tenemos una fuerza del vitrio y una fuerza del intercristalina, ¿no? Aparte, las células están tirantes, jalándolas, están tirando, tiene una fuerza centrípeta, o centrífuga, perdón, y que tienden a romper la cápsula si es que uno hace un corte. Entonces, nosotros podemos actuar de tres maneras para tratar de corregir esto. Uno, primero usando manitol. Uno usa manitol, con el manitol lo que vamos a hacer es deshidratar el vitrio. Y indirectamente al deshidratar el vitrio, en teoría también, como el cristalino está lleno de agua, o sea, está más agua de lo usual, deberíamos deshidratar el cristalino, ¿no? Es una teoría, no está
comprobada 100%, pero el mannitol deshidrata todo el organismo, entonces obviamente debe influir en deshidratar el cristalino. Entonces, es una primera medida que tenemos que tomar para manejar estos pacientes, usar mannitol. La dosis es de 1 a 2 gramos por kilo de peso. Generalmente entre 1.5 por kilogramo de peso. Entonces, esa es la primera acción que debemos hacer. La segunda acción es usar unos viscoelásticos viscoadaptativos. Son viscoelásticos que tienen alto peso molecular y que mantienen muy bien el espacio. Y mantienen bien el espacio y comprimen muy bien a la cápsula anterior y hacen que equilibran presiones. Entonces, tenemos uno, el mannitol, dos, el viscoelástico viscoadaptativo, y si no funciona esto, tenemos la vitrectomía. Una vitrectomía vía plana que definitivamente quitamos toda la fuerza del vitro. El vitro no ejerce ningún tipo de presión al cristalino y eso disminuye grandemente la presión intracristalina. Entonces son a esos 3 niveles donde debemos actuar. Y algo que dijo muy importante el doctor Martel es que cuando uno abre y apertura la cámara anterior, o sea, uno puede hacer las paracentesis, pero las paracentesis son pequeñas, son autosellantes. Uno no pierde el líquido generalmente por la paracentesis cuando recién las aperturas, ¿no? Entonces, las hace y casi permanecen cerradas. Pero cuando uno hace la incisión principal, ya sea 2.2, 2.75, 2.4, sí es una incisión grande. Entonces, si ustedes quieren presurizar la cámara anterior con un viscoelástico, ya sea el viscoadaptativo o el Healon 5, que es uno de los mejores viscoadaptativos que hay, igual se van a perder cámara al querer hacer ustedes quieren pulsar la cápsula anterior del cristalino, van a perder cámara porque va a salir viscoelástico y no va a estar bien presurizado. Entonces igual la fuerza intracristalina les puede ganar y puede igual producirse la bandera argentina. Por eso esa técnica de la blancoclusión preconiza eso, ¿no? O sea, que tiene que ser la cámara lo más cerradamente posible, ¿no? Entonces vamos a presentar, para estos casos hay que estar preparados, hay que tener todo a la mano, ¿no? Uno no sabe qué puede pasar, ¿no? O sea, tratores de cápsula, de iris, azul de tripán, un lente de una pieza, lente de 3 piezas, problema de ceros, por repente hay que suturar el lente, un cementonamet, por repente podríamos fijarlo, obviamente cuchilla de vitrectomía y un retinólogo. El retinólogo está puesto como material recomendado, pero no que sea un material recomendado, ¿no? Es ideal que exista en ese momento en sala un retinólogo, que no que nos acompañe en toda la cirugía, pero que esté ahí para cualquier eventualidad que pueda suceder. Eso es lo que decía yo, los viscoelásticos, una clasificación del 2005 que fue modificada en el 2016, y los viscoelásticos ideales para esto son los viscoadaptativos, que se Healon 5, que son ultra viscocohesivos, son los ultra viscocohesivos, mantienen muy bien el espacio. Pero también podría usarse viscoelásticos de alta viscosidad cohesiva, ¿no? El Healon GB que podría ser usado. Nosotros he usado el Healon 5, mantiene muy bien el espacio, pero también he usado cuando no he tenido un disco BIS, y también cumple su función, pero lo ideal sería usar un viscoelástico como el tipo Healon 5, que es de alto peso molecular. Entonces tenemos un caso clínico, una paciente de 74 años de edad, de sexo femenino, que es natural de Arequipa, procedente de Arequipa, ama de casa, que tiene antecedentes quirúrgicos. El ojo derecho tuvo una prótesis ocular que lo perdió por una úlcera corneal, y el ojo izquierdo, en el 2014 hicieron una cirugía de trabeculectomía, en el 2016 le hicieron 2 IPs, a las 3 y 9 horarias. Y el paciente tiene 3 consultas principales. La primera consulta fue un 20 de abril. Este paciente fue un 20 de abril. Y viene con ojo derecho NPL, ojo izquierdo 20-100, presión 8, y tiene una catarata nuclear, tiene una blefaritis, un glaucoma ángulo estrecho, pospuesto por el trabe, ileotomías periféricas, y es prequirúrgico. Una cirugía relativamente no tan complicada que se puede hacer. A su siguiente control, que más o menos después de un mes, viene con su visión a 20-200, la presión no se tomó porque tenía una queratitis tóxica, había hecho una toxicidad por la blefaritis, el tratamiento lo hizo mal, hizo una toxicidad, tenía la córnea puntata toda la córnea. Traía sus resultados prequirúrgicos, pero se suspendió la cirugía porque tenía una queratitis tóxica, ¿no? Y de ahí su segundo control fue el 5 de julio, más o menos 2 meses después. Pero vamos a ver los resultados que trajo esta fecha, ¿no? En el 8 de mayo. Esa fecha, los resultados que trajo, tenían un conteo endotelial de 2200, un buen conteo endotelial, que se ve su ampolla, su IP de la ampolla, su IP periférica del láser. No se notaba la catarata, pero tenía un poco de catarata, ¿no? Y su ecografía normal. Su campo, era un campo visual
que está aceptablemente bien, que se considera normal, y que tenemos su biometría. Es un ojo algo pequeño, 22.8, pero creo que se fijen en estos valores. El ACD, que es la profundidad de cámara anterior, 2.12, y el grosor de cristalino, que es 4.27. Este ACD, el Yole Master calcula la profundidad de cámara anterior desde el cristalino, la superficie anterior cristalino, hasta el epitelio. Entonces, a esto ustedes tienen que restarle 0.50 de grosor de la córnea, y más o menos tiene un 1.6 de cámara anterior. Es una cámara estrecha. Y su cristalino de 4.27, que es un cristalino dentro del rango normal, el grosor de cristalino. Ahora vamos a ver cómo viene a la consulta, a la última, que es 5 de julio. Viene con un tiempo de enfermedad de 2 semanas de disminución del hueso visual, y niega trauma ocular. ¿Qué pasó? La paciente de 20-200 bajó vino con movimiento de manos, la presión está en 8, el párpado es normal, la ampolla filtrante está bien, la córnea sin alteraciones, ya no había puntata, su IP a 3 unidades horarias, pero viene con una catarata blanca intubescente. Total, la blanca intubescente. El Van Helling es 0, la cámara está casi plana, y hay un poco de vitrio, una hilacha de vitrio en el borde pupilar. Estas son las fotos de la paciente. Miren la catarata blanca, y miren la cámara. No tiene cámara anterior ya. Prácticamente era plana la cámara, ¿no? O sea, no tenía. ¿No? De 1.6 se aplanó, ¿no? Y había por acá una hilacha de vidrio que era mínima, era una cosa que entre sí, no, pero una cosita así de vidrio poquísima, ¿no? Pero esto es lo que pasó. En 2 semanas bajó la visión a MM, y niega el antecedente de trauma ocular. Entonces nosotros la vemos. Entonces la catalogamos como una catarata complicada, blanca, intumescente, con efecto facomórfico. Pensamos, igual que ella no nos decía completamente la verdad, que tenía un trauma ocular, que si había vitrio probablemente había una zona de diálisis sudular, ¿no? Que por eso había escapado un poco el vitrio. Y pensamos igual que podría haber una ruptura de cápsula anterior o de cápsula posterior, ¿no? Una pequeña ruptura para que se haya hidratado tanto o se haya hecho intumescente tanto el cristalino. Bueno, tenía historia de glaucoma por historia clínica y era un ojo único, ¿no? El otro ojo estaba perdido, se había perdido previamente. Entonces, en plan prequirúrgico que siempre se pide, una nueva ecografía, y pedimos un VM. La ecografía salió normal, y miren el VM acá. El VM tiene la córnea de 0.50 milímetros, una córnea normal, pero la cámara anterior es 0.6, menos de 1 milímetro, es estrechísima. Y miren el grosor de cristalino, 6.2. ¿Se acuerda que era 4 algo? Ahora tiene 6.2, ¿no? O sea, es cristalino bien, su diámetro posterior está bien aumentado, ¿no? Cumpliría con los criterios del trabajo que hizo el doctor Centurión, pero eso fue con Chevron, con OCT, ¿no? Esto es con VM, pero igual cumpliría dentro del rango, estaría de una catarata intumescente, ¿no? Atención, ¿no? Entonces era un cristalino. Miren los ángulos, casi no existe ángulo, está casi totalmente cerrado, ¿no? Los ángulos están cerrados, estrechos, surcovisible, pero decía que la cápsula anterior estaba íntegra y la cápsula posterior estaba continua. O sea, no encontraron ni un signo de una ruptura de cápsula anterior o cápsula posterior. Entonces, eso nos alejaba un poco de que el trauma, había una ruptura de cápsula anterior o cápsula posterior, pero aún así todavía pensábamos que, de hecho, que había sido un trauma y se había roto la zónula. Ahora, estos cristalinos, cuando se hidratan demasiado y son tan grandes, estas zónulas se estiran demasiado y podrían romperse. O sea, podría a veces romperse y producirse una diálisis espontánea, nada más por el grado de distensión del cristalino. Y otra opción que podría ser es por el láser. El láser que le explicaron podría haber dañado justo la zónula de esa zona y podría haber producido una diálisis localizada, ¿no? Entonces, ¿qué se planteó? Empezamos a hacer una FACO más, bueno, un platea testicular más una vitrectomía anterior, sí, porque pensábamos que obviamente había vitrio en borde pupilar, o una FACO más un lente más una vitrectomía anterior más una vitrectomía vía plana. Que eso fue lo que planteamos, y entrar con el retinólogo y ver si es que era un ojo único, obviamente un ojo único, y que tenía una cámara de 0.6, o sea, no entraba, el TIR de FACO mide 0.9, o sea, no iba a entrar, ¿no? O sea,
para hacer la FACO. Entonces pensamos que de todas maneras tenía que hacerse una vitrectomía vía plana para descomprimir el ojo y poder hacer la cirugía. Y como se le premedicó, se le hizo sedación, también se le puso una perivulvar, la dilatación se le hizo en SOP, no se lo hizo en hospitalización, subió SOP y lo vimos dilatando, operamos a un paciente, de ahí lo pasamos inmediatamente, por evitar, como no había mucha cámara, podría ser que haga una subida de presión alta, después una descompresión brusca, a pesar que ya estaba operado de una trave, ¿no? Tenía su CIP, pero igual la dilatamos en SOP. Y le dimos manitol a 1.5 gramos por kilo de peso. Entonces, eso sí sería media hora antes, una hora antes de que sea operada, ¿no? Sabemos que el manitol empieza a actuar a partir de los 30 minutos y el pico máximo es a los 60 minutos, ¿no? Y hay que actuar, y su tiempo de actuar es de 4 a 6 horas. ¿Y por qué consideramos una catarata complicada? Entramos con el rectitólogo, porque, bueno, era un ojo único, ¿no? Un ojo único, una catarata intumescente, la cámara estaba plana, una ampolla filtrante, había una diálisis tubular, porque obviamente había vitrio en cámara anterior. Y aparte tenemos a los familiares afuera, tenía el esposo, los hijos, los hermanos, tenían 10 pacientes afuera esperando en sala de cómo iba a quedar la señora, ¿no? Entonces, se operó el paciente y había ciertas consideraciones que debíamos tener durante la cirugía, ¿no? Al hacer las incisiones, uno debería, no debería meter toda la punta. O sea, uno mete hace la paracentesis y como la cámara está muy estrecha, uno puede accidentalmente punzar la cápsula anterior. Entonces uno hace la paracentesis, pero ya una vez que entra la cámara anterior, corta de lado, hace un corte lateral. No debe meter toda la cuchilla, ¿no? Idealmente hacerlo con 1.2, no usar la 15 grados. La 15 grados no se va de frente, ¿no? Uno mete un poco la punta y de ahí corta de lado. Igual en el otro lado, uno entra a la punta y hace un corte lateral, ¿no? Entra en la puntita y después hace un corte lateral. No se mete hasta el fondo. Y miren acá, cuando quisimos poner la burbuja de aire, no se quedaba la burbuja de aire, ¿no? Y apenas se formó un poquito de aire y se salía, ¿no? No se quedaba. Entonces, ahí en ese momento estábamos pensando, estaba el retinólogo al costado, pucha, parece que no funcionaba el manitol. Entonces, ya empezaba a lavarse el retinólogo para hacer la vitrectomía. Pero al poner el viscoelástico adaptativo, la cámara se profundizó. Se profundizó bastante y creó buen espacio. Entonces dijimos, no, todavía no, que no se lave. Entonces dijimos, no ponemos uy, ¿qué pasó? Ya, entonces ahí pusimos viscoelástico, se formó bien la cámara. Entonces, lo que decía el doctor Martel tiene razón, ¿no? Si yo acá entro con una cuchilla 275 o 2.2, hago la sección principal, va a salir viscoelástico, bastante viscoelástico, y la presurización que conseguí con el viscoadaptativo de alto peso molecular se va a perder. O sea, esa presión que ese viscoelástico va a hacer sobre la cápsula anterior y cristalino no se va a lograr, porque se va a perder y cristalino otra vez va a tratar de hincharse nuevamente. Entonces, lo que se pone viscoelástico, estas incisiones, las paracentesis, son autosellantes, por ahí no se va a salir casi nada de viscoelástico, ¿no? Se va a autosellar. Entonces, lo que hicimos es, y metimos una aguja, número 27, ¿no? Sin abrir cámara, y a pesar de eso, hacer un poquito de viscoelástico, ¿no? Porque estaba a tensión, y hacemos una apertura y aspiramos, ¿no? Aspiramos el líquido, de todas maneras aspiramos, mira, ese sí era líquido, tenía bastante líquido en la cámara, pero también tenía sus fibras. Las fibras, uno puede hacer no solamente aspira viscoelástico, también puede aspirar corteza con una cánula. Y se aspira, ¿no? Pues son el peeling que cuando uno hace, cuando queda corteza no tiene ruptura de cápsula posterior. Entonces, uno meter una cánula solamente va a aspirar líquido, pero también va a aspirar restos corticales. Entonces acá se aspira bastante y luego ya se ve que la cámara está bien formada y entonces en ese momento ya no necesitábamos la ayuda del retinólogo. Hicimos la decisión 2.2
hicimos una casoresis en espiral, ¿no? Sí, se recomienda de todas maneras hacer una resis, empezar algo pequeña y después ir ampliándola progresivamente, ir avanzándola, haciéndola más larga, más ancha para evitar que la posibilidad que se corra, ¿no? Y vamos ampliándola, ¿no? Se va ampliando la resis y es lo que se recomienda en estos casos, ¿no? Es una resis pequeña y después se amplía. Después hicimos la FACO, hicimos una catarata blanca, blanda, ya tenía algo dura, hicimos la técnica de Quick Shot, y en un momento que estábamos haciendo la cirugía, y nos percatamos de que ¿se acuerdan que había un poco de vitro en el borde pupilar? Cuando pusimos el viscoelástico, con el viscoelástico empujamos seguramente el vitrio y el vitrio se quedó atrapado ahí hacia atrás ya no lo vimos nuevamente, ¿no? Pero ya después con la cirugía, obviamente entró líquido, se hidrató el vitrio y empezó a salir. Entonces, y nos dimos cuenta que había una diálisis, ¿no? Una diálisis localizada, aplicamos viscoelástico dispersivo, sellamos esa parte, empujamos el vitrio y tapamos toda esa zona y hacemos una vitrectomía localizada. Hacemos viscoelástico y hicimos una vitrectomía que no se debe hacer por la incisión principal, pero bueno, hicimos una vitrectomía porque esta vez era en seco, que a algunos retinólogos no les gusta que se haga, pero hicimos vitrectomía en seco, toda esa zona. Ponía más viscoelástico, pero acá me agarré un poco el iris, el borde pupilar. Y como había una diálisis que era pequeña, más o menos de 50 grados, decidimos usar retractores de cápsula. Para estabilizar el saco capsular, se ponen los retractores de cápsula para estabilizar el saco capsular y procedemos a hacer la cirugía. Con esto la cirugía en realidad se hace fácil, no hay ningún problema, ¿no? Terminamos de aspirar los restos cristalinianos y después procedemos a poner el lente. Como era una diálisis de 50 grados, una diálisis pequeña, igual pusimos un lente de una pieza con las ápticas a 90 grados de la diálisis, ¿no? Está indicado. Cuando son menos de 90 grados se puede poner un lente de una pieza. A 90 grados de la diálisis, las ápticas a 90 grados de las diálisis. Después hicimos un peinado, pusimos una burbuja de aire, peinamos el iris para ver que no haya nada de vitro adherido a la herida. Y bueno, terminamos la cirugía satisfactoriamente, ¿no? La paciente quedó el PO4 2070 y una presión de 8, ¿no? Acá uno piensa que puede ser vitrio, no, pero esto es lo que se comió con el vitrector. Acá lo comimos, es una muesca con el vitrector, ¿no? No quedó nada de vitrio. Bueno, eso era todo lo que quería mostrarles, cómo manejamos estos casos de catarata intumescente, que es un caso, que fue uno de los casos que más, que cámara mucho más estrecha que he tenido. Y finalmente hicimos todo lo que la literatura o todo lo que nos decía la literatura que se debía hacer. Y si uno toma todas las precauciones que son necesarias o que se deben hacer, la cirugía puede salir bien, ¿no? Aún así, siempre estamos expuestos a tener complicaciones. Bueno, eso era todo lo que quería presentarles. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas. Muy bien, gracias doctor por su presentación y a Vladimir también por la parte teórica muy bien, muy buena, concreta y consistente. Acá hay una serie de preguntas. Primero dicen, bueno, ya lo respondió Vladimir, pero esto va para ti, Vladimir, a ver si lo vuelves a explicar. ¿Qué tipo de viscoelástico recomienda? Tenemos ya, los doctor. adhesivos. Claro, se usan los viscoelásticos de alto peso molecular, ¿no? Como mencionó el autor, que prefieres el Yalon Fine, ¿no? Que es un hialuronato al 2.3%. ¿Para qué? Claro. Para que de alguna u otra forma traten de... Bueno, son los viscoelásticos cohesivos para que de alguna u otra manera traten de controlar el desgarro que se puede estar produciendo, ¿no? Presionar la cápsula y disminuir la posibilidad del desgarro radial. Claro, y también hacer un efecto compresivo y aplanar un poco más la cápsula anterior para poder trabajar y evitar la contrapresión que tiene el efecto del vitrio también, ¿no? Claro, pero eso es importante el viscoelástico, pero es importante que la cámara esté bien hermética, porque si ya tienes la incisión principal hecha,
se va a escapar y aún así tengas un viscoelástico de muy alto peso molecular o supercohesivo o altamente viscoso, se pierde esa fuerza de contrapresión o de aplanamiento de la cápsula anterior. Y por eso es la técnica de la blancoclusión, ¿no? Por eso ellos están proponiendo esa técnica, ¿no? Pero sí, o sea, definitivamente sí es ese tipo de viscoelásticos el que se recomienda usar, ¿no? Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Beatriz Velázquez pregunta, ¿cuánto tiempo antes de la cirugía sugiere colocar el mannitol? Bueno, según la literatura, 20 minutos antes, ¿no? 20 a 30 minutos antes de 1 a 2 gramos por kilo. Claro, el mannitol empieza a hacer acción a los 30 minutos, ¿no? Y a los 60 minutos ya es el máximo de acción que tiene. Entonces, con que le pongas 30 minutos a 40 minutos antes de la cirugía, ya está haciendo efecto, ¿no? Pero idealmente sería mejor entrar al máximo de acción, ¿no? O sea, justo a la hora, ¿no? Que esté el máximo pico de acción y para que esté más secretado el vitrio, ¿no? Que sería lo ideal. Ok. Preguntan también, Juan Francisco Román, si hay alguna relación entre perivulvar o retrovulvar para aumentar el riesgo de la bandera argentina. Bueno, como mostré en una imagen, son compartimientos diferentes, ¿no? El mismo globo ocular tiene una presión intraocular, pero la presión intracristaliniana es aparte, no es diferente, ¿no? Si bien es cierto, ese tipo de anestesias pueden tal vez aumentar la presión intraocular, no va a influenciar en la presión intracristaliniana. Claro, a menos que le ponga mucha, Claro. ¿no? Y genere un efecto ya compresivo de toda la órbita sobre el ojo y eso añada más una presión externa al globo ocular posterior y presione más Claro, ¿no? Un efecto en de ese masa. caso, lo que podría hacer ahí es aumentar la presión positiva del vitrio, ¿no? Y el vitrio, como lo mencioné, es el que empuja todas las estructuras que están en la catarata intumescente. Claro, en todo Claro, caso, Claro, sí es retrovulvar, demasiado, ¿no? esto es contraproducente, ¿no? Con mucha cantidad, ¿no? Y bueno, sí. Claro, o sea, de hecho que retrovulvar ya no se pone, la primera ya casi nunca usamos ya, y perivulvar, en realidad, yo cuando pongo perivulvar pongo solamente 2 centímetros en la parte inferior nada más, no pongo, o sea, para que haya un poco de aquinesia, ¿no? Pero no, cualquier tipo de anestesia que uno ponga en la cavidad ocular, de hecho va a incrementar, puede incrementar, depende del volumen que uno ponga, como dice Carlos, incrementar la presión vítrea, y esa la presión vítrea es la que va a hacer una anteropulsión y es la que va a empujar el globo, el cristalino, va a aumentar indirectamente la presión intercristaliniana. Definitivamente, si uno no quisiera tener ningún tipo de riesgo, uno podría entrar con anestesia general con estos pacientes, ¿no? Y evitaría todo tipo este tipo de riesgo de aumentar algo la presión intercristaliniana, ¿no? Pero sí, con perivulvar es suficiente, pero poner en pocas cantidades, ¿no? Ok. Después, Juan Vega pregunta si ayudaría a hacer una rexis únicamente con el cistótomo. Bueno. Yo pienso que acá no se debe usar cistótomo para hacer una rexis, ¿no? O sea, lo mejor, para hacer una casulorexis circular continua es mejor hacerlo con la lutrata, ¿no? Es mucho más controlada, mucho mejor. Si ustedes quieren hacer la técnica de espiral, que hacen con un cistótomo va a ser complicado, que van a ampliar. No, o sea, de hecho, no. Es que estaríamos retrocediendo. Claro. O sea, acá es recomendar la lutrata y es mucho más controlable el movimiento, mucho más seguro. Claro, y por último, la lutrata siempre agarra la rexis directamente y hace el movimiento tangencial, ¿no? Mientras que el cistótomo, para poder rasgarlo, tiene que hacer una pequeña presión. Para poder correr, se le estaría añadiendo otra presión ahí. En su experiencia, cuando usted ha notado ya que se ha realizado la bandera argentina, ¿qué tanto porcentaje o qué tanto, no específicamente en porcentaje, ¿no? Pero qué tantos casos ha visto que se haya corrido todo hasta la cápsula posterior? ¿No? Mira, Entonces, ninguna. O sea, yo he tenido tres casos de bandera argentina, probablemente
O sea, dos míos, no más, dos míos y he visto dos que he entrado a ayudar y ninguno se corrió hacia atrás. Lo que pasa es que se corre y la zónula, como la zónula está a diferentes niveles, como que se atrapa la cápsula, no termina de correrse hacia la parte posterior, ¿no? Eso también lo dijo el doctor Martel. No siempre se corre hacia la parte posterior, generalmente se queda en la parte anterior y da tiempo a que se descomprime, sale la fibra, sale el líquido intracristaliniano y uno con una microtijera hace las dos hemirexis y termina en la cirugía, ¿no? Y puede llegar a poner un de una pieza tranquilamente en el saco que queda, ¿no? Está descrito que sí se puede correr hacia atrás, pero yo no he visto ningún núcleo que se haya caído hacia la caída vitrea por una bandera argentina. Yo en un estudio que vi, doctor, de 38 cirugías de cataratas supuestamente intumescentes, 8 tuvieron un desgarro radial solamente de la cápsula anterior, pero 2 sí tuvieron desgarro de la cápsula posterior, ¿no? Incluso mencionaba que en esos dos casos el núcleo cayó hacia el vitro y bueno, pues se dejó en afaquia a los pacientes. Claro, sí está descrito definitivamente, ¿no? Claro, a lo que yo voy es que es más frecuente que la rexis se corra la bandera argentina y llegue hasta el Ecuador, ¿no? Porque tenemos en cuenta que también anatómicamente la cápsula a nivel del Ecuador es un poco más gruesa también. Entonces es más difícil que se corra. Sí, la posibilidad de que se corra todo, sí, obviamente, pero también el propósito de la pregunta es para que tener en cuenta que cuando se corre y se forma la bandera argentina, a veces no hay que entrar en crisis y buscar la recuperación, ¿no? Entonces podemos, si es que se ve que la cámara hay signos indirectos de ruptura de cápsula posterior, como por ejemplo profundización de la cámara, movimiento o un pequeño golpe que se ve en la cámara anterior, entonces si vemos que la cámara se mantiene, podemos entrar a aspirar, porque mayormente esto es una aspiración, porque es corteza liquefactada, podemos entrar con el bimanual y podemos aspirar con una muy baja presión de botella o altura de botella, y podemos ir aspirando y vamos a darnos cuenta que el núcleo es también un poco pequeño y vamos liberando ahí la presión, pero siempre lentamente para no ser un efecto de rebote de la presión del vitrio hacia adelante, ¿no? Lo mismo sucede cuando tú haces una rexis que no sea una catarata intumescente y se corre, ¿no? Entonces, si tú a veces decides, ¿convierto o sigo la FACO? Entonces, a veces la mayoría, ya con la experiencia, tú sigues la FACO, porque no, esa corrida que se ha ido hacia el Ecuador, normalmente se queda ahí, y tú continúas por el otro lado y usas una FACO con low motion bajo parámetros y puedes terminar de hacer la FACO, ¿no? Y lo mismo sucede con esto, ¿no? O sea, es poco probable que se corra hacia la parte posterior. Puede correrse, de hecho, ¿no? Pero es poco probable, ¿no? Preguntan si las técnicas descritas también, el doctor Jesús del Castillo, pregunta si en caso de estas cataratas intumescentes, funciona también lo explicado en técnicas de extracción de catarata extracapsular. En caso de que el paciente tenga un conteo de células bajas y se decide realizar una extracapsular, hacer las mismas técnicas, ¿no? Bueno, o sea, podría funcionar siempre y cuando, antes de aperturar, como digo, antes de aperturar la cámara anterior, o sea, tú entras con la paracentesis y tiñes y aspiras y haces la incisión, haces con la aguja 27 o 30 y aspiras el contenido y haces la acupunción o como la técnica que hice yo, sin aperturar. Pero si tú aperturas la cámara anterior, es imposible que el viscoelástico que tú pongas va a crear una presión adecuada para contrarrestar la fuerza intercristaliniana, ¿no? Se podría hacer. De hecho que sí se puede hacer, ¿no? O sea, haces tiñes, sacas el viscoelástico y sin entrar a la cámara anterior, sin aperturar la cámara anterior por la incisión principal, con una aguja haces una punción, aspiras todo lo que puedas y de ahí puedes hacerlo, ¿no? Sí podría hacerse, ¿no? No es lo recomendable, no es lo ideal, la técnica ideal es una facomulsificación. Y recuerden que generalmente estas cataratas son intumescentes, son blandas, no son tan duras, ¿verdad? ¿No? Siempre son para aspirar. Entonces, el tiempo de faco que se va a usar, el ultrasonido es bajísimo. Es poco, no es mucho. Claro, la idea es la misma, ¿no? Trabajar en una cámara, sea extracapsular, mini-NUC o FACO, emulsificación. Lo ideal, como dice el doctor, es hacer una técnica de FACO-emulsificación, pero en algunos casos que no se cuenta con una FACO-emulsificación, o anteriormente cuando íbamos a campañas y no contábamos con FACO y solamente hacíamos técnica de mini-NUC o extracapsular, con la misma cámara presurizada para evitar que haya cambios de presiones y los vectores cambien bruscamente. Con cámara cerrada se puede punzar la cámara anterior
y luego después, ya una vez que ya se ve que la cámara anterior está manejada, ya hacer la apertura, ¿no? del ingreso a cámara anterior, porque si con un 2.2 se puede haber un cambio brusco de presiones por la salida del disco elástico, imagínense con una de 6 milímetros, una 5 milímetros, o una extracapsular que es más grande, ¿no? Felicitan por la charla el doctor Tino Nateri, Karen Sayo y varios. El doctor Edson García pregunta si tienen experiencia con el uso de jack láser previo a subir a SOP. O sea, entiendo que es una capsulotomía anterior previo a subir a SOP. En realidad no hemos hecho. De hecho, no. Yo he leído que el doctor Tino Nateri sí, a ver si el doctor Nateri puede hacer un comentario, que ellos hacen bastante en la clínica angloamericana, dice que le ha ido muy bien. Nosotros no hacemos, no sé si doctor si Gino puedes comentar algo sobre eso, pero nosotros no tenemos experiencia en eso. Álvaro Cáceres hace esto en el INO y le va bien. Sí, pero él me comentaba. Pero, bueno, lo importante acá es hacerlo y estar seguro de que el paciente sube ese día a sala, ¿no? Porque hay casos en que, claro, porque uno puede pensar y puede decir, sí, hazlo, pero una persona que no esté en este punto aclarado, que tiene que ser el mismo día, pues le dice al paciente, le hace su capsulotomía, ya mañana lo operamos, y de repente el paciente no viene, o por OB pasa algún percance y el paciente no se presenta y hace una reacción inflamatoria terrible en cámara anterior, ¿no? Claro, pero acá hay que distinguir, como ha dicho Carlos, perdón, ha dicho el doctor Martel, que no todas las cataratas blancas son intumescentes y no son a tensión elevada. Entonces, no necesariamente a todas las cataratas blancas hay que hacer capsulotomía, ¿no? O sea, o jack láser. O sea, tienes que hacer un VM, tienes que ver los criterios si corresponden o no. Porque si no estarías haciendo algo que, claro, va a funcionar, pero no es el cuadro típico que uno debe esperar, ¿no? O sea, me gustaría saber si a esos pacientes le hicieron un VM previamente, o era una catarata blanca que le hicieron capsulotomía, un jack láser, ¿no? O sea, sería bueno ver si cumplían con los criterios de intumescencia, ¿no? De catarata intumescente. Pero sí, es una buena opción, definitivamente, ¿no? El doctor Francisco Cirineo comenta, paciente de 70 kilogramos, pasas el manitol 100 cc a chorro y 200 en una hora. Parece un signo de interrogación. En un paciente de 70 100 cc, 70. Mira, si es 70, le corresponde, si le das por 5, 300, si le das a 1 gramo por kilo de peso, es 350. Si le das a 2 gramos es 700, casi 1 litro, ¿no? Le pasa 100 y después le pasa 250, dando 1. ¿Verdad? Pero sigue poquito. ¿Verdad? Yo le doy por lo menos, no, yo le paso todo en bolo, a chorro. O sea, 80 gotas por minuto y le paso todo, ¿no? No le paso por partes, ¿no? No, ¿verdad? Si no tiene ninguna contraindicación, ningún tipo de algo que pueda indicar que no se deba usar, no, pero yo le pongo, ¿no? No sé si los de glaucoma tienen algún tipo de diferencia en manejar esto, ¿no? El doctor Ventosilla pregunta si sería idóneo la técnica de femtosegundo en estos casos. Idóneo. Como dijo, se ha revisado varios artículos y lo presentó doctor Martel, es que sí va, o sea, hay varios que reportan que sí va bien, pero hay casos que se ha roto, sí, que sí ha habido ruptura, ¿no? O sea, los artículos que presentó dijeron que todos fueron bien, pero yo tenía otros artículos en que no, o sea, que hubo ruptura hubo desgarros, ¿no? Y eso se explica, como dijo el doctor Martel, que la cápsula no está al mismo nivel, está tensionada, está como en forma de esfera, está convexa. Entonces, el rango de la aplicación del láser, eso tiene un rango para que haga el corte. Y si no está todo al mismo nivel, puede ser que no dé bien una zona y podría ocurrir un desgarro, ¿no? Las mismas microburbujas que se producen al hacer el láser podrían también rajar, ¿no? En realidad, muchos recomiendan, pero no es que está exenta de que complicaciones. Podría producirse un desgarro, ¿no?
Lo mismo, preguntan si tienen alguna experiencia con radiofrecuencia, Catarrex. Catarrex o Faro, ¿no? Lo que pasa es que el Catarrex es una puta grande. Y si ves esta cámara es 0.6, no va a entrar, pues, es imposible, no va a entrar. Y si, o sea, si el tip 09, si el Catarrex es una punta que doblada, tienes que tener, bueno, no sé qué diámetro tendrá la punta, pero para entrar acá estamos hablando de cámaras pequeñas, de 1.5, de 1 o 1.2. Entonces, Y además tiene como un pico, ¿no? Hacia abajo, tiene una claro, giga. sí, sí, pues. Hay un estudio, doctor, publicado. Bueno, hay algunos estudios. El que pueden leer es que mencionaba que también iba bien, ¿no? Pero como la capsulotomía que crea tampoco es regular, no es tan regular como una capsulorhexis circular continua, también, ¿no? Estas irregularidades como son como unas formas de espículas, así, también pueden predisponer al desgarro, ¿no? Total de la cápsula. Y sí, se reportaban que a pesar del uso de radiofrecuencia también existían algunos casos de bandera argentina, ¿no? Ayer el doctor Ale Flores presentó un estudio, ¿no? De microscopía electrónica, ¿no? Donde se evidenció que la rexis con radiofrecuencia no era el borde no era tan limpio, tan nítido como una utrata, ¿no? O sea, dijo que sí se podía, ahí se evidenció claramente que sí que le quedaban muescas y que podría correrse, ¿no? No, es una técnica como que le hemos visto hace 20 años y la están relanzando nuevamente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las casas comerciales, con técnicas de si no se usaba hace 20 años y por qué ahora sí se va a usar. Entonces es raro, ¿no? Porque si hubiera sido buena hace 20 años, hubiera sido buena hasta ahora, ¿no? O sea, nadie lo usó y otra vez la ha repotenciado. Entonces eso no es lo usual, ¿no? Hay que ver por qué, ¿no? Pero bueno, sí servirá para otras cosas, ¿no? Pero meter ese instrumental uno tratar de usar piezas muy chiquitas para hacer las raíces en estos pacientes, y meter el aparato no sé. No tengo experiencia en todo caso. Bueno, tiene sus ventajas, ¿no? En caso de una catarata traumática subluxada, ¿no? En caso de Claro. Ahí estabilizar sí, mucho que la cámara profunda. Claro. Claro. Pero Fibrosis. como usted dice, para que entre, o sea, no es que sea tampoco una cosa muy tosca, ¿no? Pero te da más o menos un diámetro como de 21, 20, por ahí. Entonces, ya si puede entrar esa punta es porque no está tan plana la cámara. Y si no está tan plana la cámara, es poco probable que esté a tanta presión y con tanto volumen y con tanta facilidad de estallar, ¿no? Claro, Entonces, además tú tendrías que meterlo ¿por qué tamaño de incisión? ¿Por una incisión 2.2? ¿No? O por una incisión o lo metes por una incisión de 1. 1.4. Waldo está levantando la mano. ¿Cuándo está por ahí, no? A ver. Waldo Creo tiene el que equipo, así que va. se le debe dar pase al doctor para... Sí, A sí. ver, ¿qué Está Waldo, está sigue pasando? Waldo. Hola, sí, buenas noches. Sí, el dispositivo este que se llama Cloti, a ver, lo siento. ¿Cuál? Ese Es tu ese hincha, dispositivo, Waldo. Está como está con barra. Compara. este dispositivo que se llama el Cloti entra por una incisión de 1.2. A veces hay que ampliarle una nadita más, ¿no? Pero sí, ayer el doctor Flores ya lo presentó. No es mejor que una Rexis en cuanto a estabilidad, y cuando hay catarata de ese tipo que hay probabilidades de una bandera argentina, esto no se puede, no se debería usar. Porque las chances de que se corra, como el doctor Abel Flores ayer lo mostró, no es muy estable en los bordes. Es una es una quemadita en los bordes, pues, y eso de ahí se podría correr. En realidad hay eh, hace unas micro fisuras y ahí se puede correr, ¿no? Otra cosa, Jorge, con respecto a tu caso, algo idéntico podría pasar, o también yo creo que en tu caso ha pasado el mecanismo de la mala dirección del humor acuoso. Y así como tu caso igualito, se pueden presentar en estos pacientes principalmente con glaucoma de ángulo cerrado, que es muy frecuente. Y el mecanismo se debe que, bueno, el humor acuoso se va hacia la parte de atrás, se hidrata, y en este caso también, en tu caso, aparte de que el cristalino se ha hinchado, probablemente había un mayor volumen de vítreo, incluso había vítreo que se ha ido hacia adelante.
y que es responsable de este mecanismo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, incluso teniendo las presiones bajas, más aún si este paciente ya tiene su trabeculectomía ahí, ¿no? O sea, un paciente con 15, 18 de presión no podemos descartar de que no tenga un glaucoma maligno. Se pueden presentar con presiones normales, ¿no? Ese es uno. Lo otro es que estos tienen riesgo de hacer glaucoma maligno. Entonces hay algunos que de hacerle lo mismo que tú has hecho la vitrectomía, pero en forma iatrogénica, no sé, hacer una vitrectomía, haciendo incluso hacer una iridectomía periférica y por ahí mismo hacer una vitrectomía, convertir en una cámara, en un espacio unicameral, se dice, ¿no? Que una ambas cámaras, Sí. la posterior con la anterior, ¿no? Entonces es una técnica. Y lo otro, con respecto a tu caso también, yo creo que si habías visto vítreo previamente, yo creo que algo que pudo haber ayudado y disminuido los riesgos en estos casos es el uso de triamcinolona, ¿no? Porque, digamos, mientras has estado avanzando en tu cirugía, en un momento te has percatado de cómo estaba ese vítreo, o qué bandas vítreas había en algún momento que de repente en algún momento no lo tocaste o lo jalaste y no te diste cuenta, ¿no? Al final te diste cuenta cuando probablemente protruyó un poco, pero en ningún momento te diste cuenta cómo estaba comportándose. Y esto ayuda bastante si tenemos un poquito de triamcinolona y nos ayuda a teñir, ¿no? Y yo creo que es muy recomendable el uso de triamcinolona en estos casos, por ejemplo, ¿no? Salvo en algunas cosas que ya son muy evidentes, así como el doctor Illa, que la vez pasada presentó que no usa mucho la triamcinolona por la experiencia que él tiene, pero yo creo que, por ejemplo, en estos casos donde es sutil y que puedes jalar un poco de vitrio mientras estás haciendo el procedimiento bueno, estoy suerte que no ocurrió, pero yo creo que te pudo haber ayudado, ¿no? Sí, en realidad sí, pensamos, uno, esa dirección inversa de fluidos, claro, hay dos, uno es en el coma maligno y uno es cuando estás operando, ¿no? Pero generalmente, si es que hay daño celular y tú estás operando a tu paciente y se empieza a estrechar la cámara, a poner el ojo, claro, es porque el líquido está yendo atrás. Eso no ocurrió en ningún momento en esta cirugía, ¿no? O sea, y eso iría en contra un poco a eso, ¿no? Porque quiere decir que hay un mal el líquido del humor acuoso, hay una comunicación anómala y va hacia atrás, y eso explicaría por qué el cristalino va hacia adelante. Pero esto era un cristalino intumescente, gigante, de 6.2, o sea, eso, o sea, iba en contra, o Claro, sea, ahí no tenías cuadraba con tenía no la ventaja cuadraba de que le con has ese hecho el VM, por diagnóstico. ejemplo, ¿no? Claro. O sea, Con el VM demostraste de que el cristalino en esas 2 o 3 semanas aumentó en volumen. Y, bueno, claro. sí es O al sea, eso favor ya de dejaba esta... ese diagnóstico. Lo otro sí, definitivamente, eso sí, de otro sí. De hecho, cuando pusimos, la cámara estaba muy estrecha y pusimos el viscoelásticos, claro, se desapareció el vitrio, se fue hacia atrás por toda la presión que pusimos, se fue hacia atrás, entonces ya no nos preocupamos por el vitrio. No, Definitivamente sí, es que muchas veces probablemente debimos haber usado triacinolona, probablemente sí, pero como ya no lo vimos y el espacio era tan pequeño, o sea, hacer vitrectomía en ese momento estábamos pensando en que no se nos corra la cápsula y hacer vitrectomía. Sí lo pensamos, así, de hecho que sí se pensó que era una hilacia de vitrio y probablemente sí, seguramente la he jalado al final, por eso salió más vitrio, ¿no? O se hidrató el vitrio, ¿no? De hecho que sí. Pero en inicio, cuando pusimos viscoelásticos, el supercohesivo, eso lo empujó y lo mantuvo mucho tiempo en la posición posterior. Pero sí, muchas sí, era una buena opción, o sea, haber usado, pero en cámaras amplias, ¿no? En cámaras tan pequeñas, tan estrechas. Sí, sí, definitivamente sí. Eso sí se pensó, sí. De hecho, yo estaba esperando que alguien me haga esa pregunta, ¿por qué no hicimos el, usar vit- el, nutricionona el- o por qué nos preocupamos de la vitrectomía al inicio, ¿no? Sí, sí, Claro, definitivamente sí. el vitrio a veces es tan transparente que uno no se da cuenta, ¿no? Y de repente el momento ideal habría sido antes de que tiñes con el azul incluso, cuando todavía no pusiste viscoelástico, o antes de poner el No, viscoelástico, de pero poner el tiño, ¿no? ahí no se podía entrar a la cápsula ni de vainas. Ahí no estaba si no hubieras puesto viscoelástico, la cámara era de 1 milímetro. ¿Qué ibas a poner? Claro, ibas a poner claro, la tensinolona y después viscoelástico y después hacer la vitrectomía. Sí, ¿no? O sea, claro, a veces en el papel podría funcionar, ¿no? Pero el ojo era un ojo Sí, muy complicado definitivamente, ojo para hacer. único, con esas características. Bueno, y tú sabes que a veces es más fácil hablar después de que terminó el partido, pero muy buena tu selección. No, no, gracias por tus comentarios, sí, gracias.
Gracias. Acá tenemos una pregunta de Abel Flores que dice, en estos casos de catarata intumescente, ¿en qué casos deciden hacer blancopunción o vitrectomía o ambos? Blancopunción, sí, vitrectomía o ambos. Blancopunción es la técnica que hizo, que es la última que se está haciendo, pero que es más o menos como la que yo hice, a cámara cerrada, sin aperturar. Es que si tú pruebas con el viscoelástico, tiñes y pruebas con el viscoelástico y ves que se forma la cámara, porque tú ves que se forma la cámara después de haber usado mantol, ya no es necesario hacer vitrectomía vía plana, ¿no? Pero si tú quieres meter, ustedes vieron en el video que yo quise poner azul tripán y una burbuja, y no se formó, ¿no? Se tiñó nomás, pero no se formó. Pero al poner el viscoelástico altamente cohesivo, sí me empujó toda la cámara, me formó bastante cámara. Y sí me dio chance a hacer la blancopunción. Si es que no se hubiera formado cámara, si no se hubiera formado, ahí yo estaba con el retinol estaba ahí, o sea, él iba a entrar. Ahí hubiera entrado él a hacer la vitrectomía vía par plana. O sea, eso se ve en ese momento, ¿no? Ahora es algo subjetivo, entre comillas, pero tú ves, uno ve cuando pone viscoelástico y ve cómo se forma, se ve cómo se separa el iris, cómo el iris va hacia atrás y se forma la cámara, ¿no? Es un momento que o sea, lo decidimos en ese momento, ¿no? Pero nosotros habíamos planeado la cirugía para entrar con vitrectomía vía par plana, ¿no? Porque inicialmente una cámara de 0.6. Después tenemos una pregunta de la doctora Vanessa Valderrama, que dice, ¿en ese tipo de cataratas se prefiere tips más pequeños? ¿Es mejor 2.2, mejor que 2.6? Se refiere a la incisión, me imagino, ¿no? Al capuchón, al sleeve 2.2 o 2.6, ¿o no hay diferencia? Mientras más pequeña sea la incisión principal, es mejor, es más estable la cámara, ¿no? Pero lo que pasa es que hay una etapa, la etapa principal es evitar que se corra, que se produzca la bandera argentina, que se corra la cápsula. Y esa etapa la manejas con el manitol, con el viscoelástico, con la adecuada presurización de la cámara anterior. Y si tú logras pasar esa etapa, y ya prácticamente la cirugía se convierte en una cirugía casi normal. Ya no vas a tener problemas, ¿no? O sea, en este caso, nomás porque tuvo diálisis, tuvo que usar retractores de cápsula, es otra cosa. Pero si tú logras pasar esa primera etapa, en realidad ya no hay mucho problema, pero definitivamente es mejor usar, mientras más allá sea el ojo, usar los dos, ¿no? Mejor, definitivamente. Pero podrías hacerlo con 2.6 también, ¿no? Pero como te digo, para la primera etapa, que debe estar lo más autosellante posible, tú todavía no aperturas la cámara, o sea, no aperturas con tu sitio principal, solo con la paracentesis y con tu punción nada más. O sea, ahí no interesa qué tamaño tiene. O sea, no había mucho problema. Bueno, y quería también aportar de que cuando hacen la punción de la cápsula anterior, a veces veo que lo ideal es entrar con la aguja lateralizada, con el bisel lateralizado, y al momento que aspiran, también tratar de movilizar un poco el núcleo, y no solamente aspirar y aspirar al centro es suficiente, porque a veces se forman como cámaras donde hay bastante líquido, y recordar que no solamente se forma el líquido en la cámara anterior, sino también tanto hay anterior como en la parte posterior. Entonces, sí va a tener, lo más probable es que tenga un núcleo duro, y entonces uno, cuando punza, va a perder un poquito de presión en el intracristalineano, y el núcleo va a emerger un poco, y se va a notar que uno va a mover una masa. Entonces, una vez que ya tomó esa masa, con la aguja lo va moviendo un poco, y se va a dar cuenta que va a empezar a salir el líquido por varias partes. ¿No? Eso también es importante. Doctor, bueno, respecto a eso, Sí. según lo que había visto en la técnica, menciona que mejor es con el bisel hacia abajo, ¿no? E incluso en el video de las banderas argentinas que presenté, el doctor había ingresado con el bisel lateralizado, ¿no? Y lo cual producía un corte mayor en la cápsula anterior, ¿no? Y es por eso que se produjo la bandera argentina también, ¿no? Bueno, Claro, la recomienda con técnica bisel hacia abajo con bisel hacia y no abajo. movilizarlo incluso, solamente meter y nada más, aspirar, tratar de no movilizar, a un inicio sobre todo, ¿no? Después de que ya se aspiró todo lo que puedas en la parte anterior, incluso ni aspirar, pero aspirar la parte anterior, recién ahí hacer esos movimientos para que salga más, como Claro. descomprimiento, ¿no? Pero sí recomienda que sea con bisel hacia abajo, ¿no? Entonces, otra pregunta.
En el manejo de la... Tengo, bueno, no sé si hay tiempo, hay un video, tengo un video de lo que estaba hablando el doctor Ruiz de cuando se produce la bandera argentina, cuando se corta con una microtijera para ampliar ambas cápsulas, no sé si lo pasó. Claro, No sé, sería sobre bueno. media sí, podrías pasarlo. Yo también tengo uno ahí, pero pasa el tuyo, ¿no? ¿Ah? Si no, Yo pásalo, también tengo pues. uno ahí, pero pásalo el tuyo. No, pero pasa el tuyo, pues si no. O No, como no, es quieras. que no, lo tengo, pero no, o sea, no lo saqué. Esto lo estaba buscando acá, sí. A ver, voy a compartir. ¿Ahí se ve? ¿Se ve? No, No, pero doctor, se ve su cárgalo, cárgalo. carpeta nada más. Sí, cárgalo. Tiene que volver a compartir, creo, en donde está el video. O dale clic en el video. O dale clic en el video. Ya le di clic, no sé lo que pasó. Es que ha puesto como compartir la pantalla donde está la carpeta. En todo caso, Ábrelo puede primero, compartir ábrelo. escritorio. Ujú. Ábrelo primero y de ahí o sea, y de ahí lo compartes. O sea, deja de compartir, ábrelo y de ahí lo compartes. Espera. Ya, ábrelo en tu computadora y de ahí recién lo compartes. A ver si hay otra preguntita, porque ya lo perdí, creo. Espera. Optimizar primero. Sí. Una pregunta con respecto a lo que mencionaron, que el manitol, a la vez que deshidrata el vitrio, después en teoría podría deshidratar un poco este complejo de catarata intumescente, ¿no? Es lo que entendí en algún momento que mencionaron. Esto, ¿hay algo reportado? ¿Se podría evidenciar si es que uno hace una VM previa y una VM después de haber colocado el manitol? Yo estuve buscando, doctor, y la verdad es que no lo encontré, ¿no? Pero no encontré ningún reporte, ningún artículo, pero justo como hablamos con el doctor Ruiz, y el doctor Ruiz me mencionó, ¿no? Que sí había leído tal vez en alguna parte eso, ¿no? Y en teoría sí puede ser, ¿no? Porque se supone que también hay un poder osmótico dentro del vitrio, que en el caso de que se haya ido al vascular, podría jalar el líquido que está dentro del espacio intracapsular. En teoría podría ser, ¿no? Pero como usted dice, lo podríamos evidenciar con una VM, ¿no? Claro, sí, sí, eso sí, yo traté de buscar, busqué un montón de lugares y no hablaban. Yo leí, escuché una charla que decía que en teoría podrías tener ese efecto, pero no encontramos un artículo, ¿no? Pero lo lógico es eso, ¿no? O sea, si el manitol te deshidrata todo el organismo, todo te jala agua de todos lados. Si te jala agua del vitro, el cristalino que está ahí, está hidratado, también lo jala y Ahí se está definitivamente viendo. sí, Claro, y te puedes hidratar. la idea es lógica, el asunto es demostrarlo, ¿no? Y ahí hay una buena oportunidad Claro. de poder hacer justamente eso, ¿no? Es que tendrías que darle, claro, tendrías que el paciente darle manitol, de ahí hacerle un VM. Sí se podría hacer, ¿no? Solo creo que darle el manitol al paciente. Claro, ese video, Carlos, eso es lo que pasa típicamente en una cirugía, ¿no? Se corre y te da tiempo a que tú hagas dos hemicasulorrexis y puedes aspirar a catarata, ¿no? Claro, ahí cambiamos de cirujano y ahí entro con una microtijera, ¿no? Claro. Para que dé más estabilidad, ¿no? Que con un cistótomo. Claro, no, claro. Ahí, por ejemplo, no, pues histótomo no tiene sentido, o sea, no se debería hacer, ¿no? Microtijera y utrata, obviamente, ¿no? Y lo que sí a veces pasa es que se pierde, acá no, en ese caso no, pero a veces los restos cristalinianos se pierden y se confunden cuando no ha tenido muy bien la cápsula. Entonces lo que uno puede hacer es aspirar un poco, aspiras un poco y quitas todo ese material que está sobrando, porque mira, ahí estás cortando casi a ciegas, no se nota mucho. Y se limpia un poco y ahí y termina. Yo tengo un video donde aspiré y después terminé de cortar.
que es otra opción, ¿no? Porque a veces no tiñó, por ejemplo, ahí no tiñó muy bien en la cápsula. Bueno, esa es la idea, se hacen 2 hemirrexis y luego con parámetros bajos empezamos a aspirar, ¿no? Porque es blanda la parte superior, ¿no? Sí, Bueno, yo también justo encontré en mi video que es igual, pero que hago la aspiración y después corto la rexis, ¿no? Que a veces no se tiñe completamente, ¿no? ahí luego le puse parámetros fijos para que la duda de que esté roto la cápsula posterior que se ha corrido, lo fijo ahí para... Y voy a dar una miradita por atrás a ver cómo va. ¿No? Y ahí le viene la FACO con parámetros bajos, vamos cortando. Con tranquilidad, sin apresurarse, evitar que se rasgue más. Yo también les voy a pasar rapidito el otro, que vean la diferencia con que es que es idéntico, ¿no? Es idéntico este, igual cómo se corrió. Y también lo otro es que no se tiñó bien la cápsula, ¿no? Ese es el problema de cuando no se tiñe la cápsula bien. Hay una pregunta ahí, Carlos Oviedo. Fíjate para responderla. Por ejemplo, este es un caso que operamos con el doctor Reati. Un paciente con aceite de silicona. Este fue el que se corrió la cápsula, el que puse la foto en inicio, ¿no? ¿En Pero qué mire, caso? la cámara era amplia, que era amplia Perdón, sí, acá hago el corte, ¿perdón? sí, Mire, no, ahí sí. se corre. Ahí se empieza a correr, se corre y se corrió, ¿no? Y es que este tenía aceite de silicona en la parte posterior. No era un entumecente propiamente, entonces lo primero que hago, mira, aspiro con una cánula, aspiro todo porque no tenía mucho espacio, y después o sea, aspiro todo lo que pueda y después o sea, todas las cortezas con una aspiración en seco, se podría decir, ¿no? Después con Ahí es con guía, cánula, ¿no? Primero sí, con cánula, primero ¿no? con cánula, sí, y después con bimanual, y después ya empiezo a cortar cuando ya tengo mejor visualización, empiezo a cortar con microtijeras. Sí, Claro, y la cuidar con la cánula es que sea una cánula de orificio de luz grande, ¿no? No las cánulas claro, esas, las sí, blanquitas, las 21, pequeñas. Sí, claro. no, eso La no. 21, por ejemplo, ¿no? Sí. Claro, con una 21 se termina, y después terminas de aspirar todo, se aspira, mira, y después otra vez termina de cortar con la, con la microtijera, ¿no? O sea, te da tiempo, estas cataratas te dan tiempo a... ¿Y qué causamos las microtijeras de retina? Es antes del lente. Antes del lente, sí, la raíces, antes Le hice una parecida. ampliamos. Primero le puse el lente y después le comprendí para limpiar para que me dé más No, estabilidad. pero y ahí te le hicimos casonosis posterior todavía después, ¿no? O sea, fue una cirugía larga. Y tiene una placa ahí, ¿no? Una placa, sí, tiene silicona atrás. Muy bien. Creo que hay una pregunta más, oye. Pregunta, sí, ¿en qué caso colocaría el lío en un segundo tiempo? O una segunda intención se refiere, ¿no? Bueno, como ya explicamos, y tú también, Carlos, has visto, casi nunca se corre hacia la parte de atrás, siempre queda en la parte anterior y es casi improbable que no hayamos, que pongamos el lente en segundo tiempo, ¿no? Siempre da tiempo a poder sacar la catarata, estas cataratas blancas intumescentes se aspiran y siempre se puede sacar y poner lente, ¿no? En el peor, y poner lente de una pieza, ni siquiera de 3 piezas. En el peor de los casos podría poner lente de 3 piezas, pero no poner lente es casi casi imposible, ¿no? No me ha pasado, pero sí puede ser que exista casos de esos, ¿no? De que no se haya podido poner el lente, ¿no? Bueno, felicita el doctor Ratti a su video, doctor Ruiz. Buena cirugía, linda cirugía. Sí, Bueno, siempre era su video. a ver si presenta la siguiente. Para mañana tenemos, ¿sí? Para Sí, mañana sí. tenemos
presentación de caso clínico número 5, a cargo de la doctora Danisa Trujillo y la doctora Ayesha Vega, residente de tercero año del Lino. Mañana es a las 9 de la mañana, así que esperamos contar con la presencia de todos. No sé si el doctor tuviera algún comentario final. Uno, con respecto a la cirugía de mañana, al caso clínico de mañana va a ser interesante, están implicados los retinólogos, por eso se ve acá una foto de retina, así que espero que estén los retinólogos para que se defiendan mañana. Bueno, respecto a estos casos de intumescentes, como le dije la vez pasada, si tenemos en el hospital todos los aditamentos para poder estudiar al paciente, hay que pedirles y hay que solicitarlos, ¿no? Si se puede evaluar bien y estamos precavidos antes de entrar a la sala para operar al paciente, podemos evitar cometer errores, ¿no? Definitivamente esa es mi recomendación. Obviamente estos no son casos que uno debe empezar a operar, ¿no? Son casos cuando ya uno ha manejado ciertos volúmenes de cirugías, empezar a hacer, pero acostúmbrese a pedir todas las pruebas necesarias que requiere el paciente para que quede lo mejor posible, ¿no? No subestimar o de paciente pobrecito, no vamos a ahorrar un examen, no, hay que pedirle. Y ahora mucho menos, ahora tenemos el CIS, así que si tenemos el CIS, uno puede pedir todos los exámenes al paciente y se hace, ¿no? No le cuesta nada al paciente, así que no hay que dejar de pedir menos exámenes de lo que son necesarios, sobre todo en estos casos, ¿no? Doctor Martel, ¿tiene un comentario final? Doctor Martel. Bueno, sí, doctor, primero diferenciar bien entre una catarata blanca y una catarata intumescente. Tener en cuenta que las cataratas intumescentes no necesariamente van a dejar escapar un líquido lechoso, porque vemos muchas cirugías de supuestas cataratas intumescentes donde le hacen la punción y sale ese líquido, ¿no? Pero aparentemente, con el estudio que les presenté, esas cataratas tal vez no tienen tanto riesgo de desgarro, ¿no? De la cápsula anterior. Y lo otro es que, bueno, tal vez traten de emplear la técnica de la blancopunción, ¿no? A ver si realmente es tan efectiva como la han presentado, ¿no? Que al parecer sí, ¿no? Por la misma explicación fisiopatológica que han dado, ¿no? El desarrollo de bandera argentina. Eso nada más. Bueno, entonces, Pedro, ¿algún comentario final ya para retirarnos? Que Pedro ya no está. Pedro. Ahorita aparece. Bueno, muchas gracias entonces a todos por su participación. Nos estamos viendo mañana a las 9 de la mañana. Sin más ni más, muchísimas gracias. Hasta luego.